En la brecha final ya de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Arrancamos con el último capítulo, con el capítulo 24. Así que vamos a la palabra del Señor en esta hora. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey Joab al general del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son hoy, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Vamos a hacer una pequeña pausa y es importante que entendamos muy bien, porque estoy seguro que muchos de los que me están escuchando han tenido de alguna manera un estudio de este versículo, han escuchado de esta porción bíblica, pero seguramente han escuchado de otra versión, desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque este estudio tiene un texto paralelo que es el primer libro de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer los primeros también versículos de la versión de Primera de Crónicas 21. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice en Primera de Crónicas 21: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo Joab y a los príncipes del pueblo: y dijo Joab, vuelvo y repito, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos los siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Para qué será pecado a Israel? Observen la diferencia de la narrativa. A un lado dice que Dios se le encendió su ira contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijese: ve y haz un censo de Israel. En el caso de Crónicas dice que fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces muchas personas se sientan y dicen: ¿por qué en un lado dice que fue Dios quien los incitó a hacerlo y por otro lado dice que fue Satanás quien los incitó a hacer eso? Y aquí es donde tenemos que entender muy bien la manera de Dios obrar y la relación que hay entre Satanás y Dios. Quiero que usted tenga presente, por ejemplo, la escena que sucedía en el libro de Job. La palabra de Dios en el libro de Job nos dice que Satanás fue y se presentó ante Dios y que Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice: sí, pero claro, el hombre te es fiel porque usted lo tiene protegido y le has dado de todo. Quítale lo que tienes y verá que va a renegar contra ti. Entonces Dios le da permiso a Satanás para que le quite todo, pero no lo puede tocar. Luego vuelve y se presenta a Satanás en el capítulo 2 y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job, que no me ha negado después de todo lo que le quitaste? Y entonces Satanás le dice: pues claro, no me dejaste tocarlo, ¿cómo te va a decir algo? Entonces Dios le da permiso de tocarlo, mas no de quitarle la vida. Cuando entendemos bien esta relación desde esta perspectiva del libro de Job, entendemos que cuando hablamos de los hijos de Dios, el enemigo no se puede mover sin la permisividad de Dios, sin el permiso de Dios. Y es algo que los cristianos debemos tener muy claro, porque muchas veces en las doctrinas que se enseñan de carácter de guerra espiritual, exageradas, de las que escuchamos muchas veces en los diferentes medios de comunicación, en la radio, creemos de que Satanás simplemente es un ser autónomo que puede hacer lo que él quiere, especialmente con los hijos de Dios. Entonces quieren llevar a que los hijos de Dios vivan en algún tipo de temor, pensando que es que el enemigo está por ahí, siempre escondido, buscando cómo hacerle daño.
Bueno, le enseño, si usted está bajo la protección de Dios, si usted está bajo la cobertura de Dios, el enemigo no te puede tocar. Hay solo una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que Dios se lo permita, como sucedió con Job y como está sucediendo en este texto. ¿Por qué en un lado dice que Dios fue el que lo incitó y por otro lado dice que fue Satanás? Porque Dios le permite a Satanás y es muy probable que Dios le haya dicho: necesito probar a mi siervo David, ve e incítalo para que haga el censo a ver qué va a pasar. ¿Por qué era pecado un censo? ¿Cuál era el problema del censo? Bueno, desde la ley de Moisés, todos los censos deberían ser dirigidos por Dios. Es cuando Dios dijera: ve y censa al pueblo. Hay muchas explicaciones para esto, hay muchas razones, pero la que más se acercan los teólogos con respecto al censo era de que habría algún elemento de orgullo en la vida de David al poder decir: es que yo tengo tantos soldados. De ahí viene la respuesta que le da Joab en el libro de Samuel que estamos leyendo, segundo libro de Samuel capítulo 24. ¿Qué le dice el Señor? Le dice: mira, respondió Joab al Señor, al rey: añada Jehová tu Dios a tu pueblo 100 veces tantos como son, y que tú lo veas, David. Le está diciendo: vea, ojalá se multiplique esa gente y que sean millares y millares de millares. Y ojalá tengas la oportunidad de verlos, David, pero no hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué te complaces en esto, David? Tú no te puedes estar complaciendo en cuántos soldados tienes, en cuántos hombres tienes. No lo hagas, le dice Joab. Joab es un personaje interesante porque a raíz de que lo hemos visto un poco desobediente en los capítulos anteriores, un poco haciendo las órdenes contrarias del rey David. En este caso, él entiende que lo que él haría sería ofender a Dios y que traería un castigo. Y se lo está advirtiendo a David, pero a David le pudo más su orgullo, le pudo más lo que él quería saber, le pudo más el querer saber cuántas personas él tenía. Y por esta razón se desata todo lo que está pasando al frente. Pero la manera en cómo esto sucede es en una situación en la que Dios permite y Dios quiere probar el corazón de David. De la misma manera que vemos este modus operandi de Dios con la misma persona de Jesús. La palabra de Dios nos dice que fue el Espíritu Santo quien lleva a Jesús al desierto. Es el Espíritu Santo quien lleva a Jesús al desierto. Y en el desierto Él es tentado. Y muchos dicen: ¿cómo así? ¿Que Él fue tentado en el desierto? Claro que sí. Él fue llevado para eso al desierto. La palabra tentar y probar son las mismas palabras en el contexto bíblico, no son dos palabras diferentes. Entonces Dios estaba probando a su Hijo Jesús en la parte humana, a ver qué tanto él dependía y conocía de la palabra de Dios. Y después de pasar las 3 tentaciones, Jesús empieza su ministerio. Mire, no nos podemos dejar llevar por los pensamientos que nos quieren llevar a estar siempre que reprenda al diablo, que amárrelo, que átelo. ¿Por qué? Porque el enemigo no te puede tocar a ti si estás bien con Dios. Ojo, porque esta es la salvedad a los hijos de Dios. Si usted anda con un pie allá y un pie acá y jugando a cristiano, o como dicen por ahí, crispeto, cristacho, o sea, ustedes otra cosa menos cristiano, claro que sí, usted está a la deriva porque no estás bajo la protección de Dios. Pero para aquellos que están bajo la protección de Dios, como dice el Salmo 91, que estás bajo el abrigo de Dios, ahí sí el enemigo no puede entrar a hacer nada a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite, el hecho que usted se siente a reprenderlo no lo va a frenar de hacer lo que él va a hacer. ¿Por qué razón? Porque él está bajo lo que es la potestad, porque está bajo una permisividad de Dios. Lo que debemos hacer siempre en estos casos es clamar, clamar y clamar a Dios. Pero recuerde, hago esta salvedad y es muy importante que nosotros entendamos que esto sucede solo para los que estamos bajo la protección del Señor. Si usted no está bajo la protección de Dios, si usted no está viviendo conforme a los mandamientos de Dios, si usted hace como bien le parece, si usted vive su vida de una manera contraria a la Biblia, ahí sí agárrese, mijito, agárrese, mijita, porque el diablo puede hacer y deshacer con usted. ¿Por qué? Porque no estás bajo la cobertura de Dios. Entonces,
entendamos de una manera muy, muy clara la manera de operar de Dios con respecto a los creyentes. O sea, es tanto la verdad de lo que dice segunda de Samuel 24, como es verdad lo que dice Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Por qué? Pues la Biblia no se contradice, sino que muchos creyentes no tienen la perspectiva con respecto a esta relación. Muchos piensan que es que Satanás como hace y deshace. Entonces, ¿cómo así que Dios, en un lado dice que lo hizo Dios y en otro lado dice que lo hizo Satanás? No es así. Es que Dios permite, y en este caso Dios quería probar el corazón de David. Dios quería ver cómo estaba el orgullo en su corazón. ¿Y sabe qué? ¿Por qué lo hizo? Porque David estaba con su orgullo. Como lo vemos, Joab le dice, no lo hagas, por favor. Mira, ojalá que Dios te aumente 100 veces más, que si tienes 1 millón de soldados, que sean 100 millones y que tú los puedas ver y los puedas contar, pero no, perdón, y que tú los puedas ver, pero no los cuentes, no hagas el censo, porque esto a Dios no le va a agradar. Pero David estaba con su pechuga arriba. Mire lo que nos dice en Primera de Crónicas capítulo 21. Versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. La orden del rey, lo que dijo el rey, pudo más de lo que dijo Joab. Mire lo que dice en el versículo 4 también de segunda de Samuel 24. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Aquí nos está diciendo que no solo Joab estaba en contra de eso, sino que habían otros capitanes del ejército que estaban en contra. Pero pudo más lo que dijo el rey. Salió pues Joab con los capitanes del rey delante del rey para hacer el censo al pueblo de Israel. Entonces Joab sabe que se está haciendo algo malo. Joab sabe que David estaba en desobediencia con Dios, pero igual él fue y obedeció la orden del rey. Igual fue y la llevó a cabo. Entendamos, mis hermanos, la naturaleza de esta situación. Dios necesita a veces probar ciertas áreas de nuestra vida. No es de que usted esté en constante prueba. No es un evangelio de tragedia, mi hermano, para nada. Es que hay momentos en nuestra vida en el que Dios ve ciertas cosas que no están bien en nuestra vida, entonces nos tiene que probar. ¿Y quién es el que va a llevar a cabo esa orden? Pues Satanás. Porque Satanás está también bajo con los hijos de Dios, Satanás está bajo ese dominio de Dios. Él no se puede mover a menos que Dios lo permita. Entonces, ¿qué termina haciendo el enemigo? Pues lo que Dios le permite hacer. Dios le dice, mire, necesito que probemos aquí a David, que como que se le está subiendo mucho la pechuga, vamos a ver realmente cómo está su corazón. Se le presenta esta situación para que lo haga el censo y David cae rapidito. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Esto usted lo puede ver en múltiples ocasiones en la Biblia, cómo lo presentamos con la vida de Jesús. La diferencia es que David no pasó la prueba, David sí pasó la prueba. ¿Qué sucede? Mañana estaremos viendo cómo Dios reacciona a la desobediencia de David, para que entendamos a un padre amoroso, a un padre maravilloso, que cuando ve a sus hijos haciendo lo incorrecto, trae la corrección. Por hoy, entendamos lo siguiente, mi hermano. Es importante que usted se detenga y escuche esta palabra. Si usted es un hijo de Dios, usted está bajo la protección de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 27 nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire lo que nos dice el libro de Isaías, dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. La palabra de Dios es clara que el enemigo no puede hacer y deshacer con los creyentes. Él solamente puede hacer hasta donde Dios se lo permita. Esta es una excelente ocasión en la que podemos ver y comprobar eso por medio de la palabra, así que deja de vivir en temor, porque el enemigo no podrá tocarte a menos de que haya un propósito de Dios y vayas a hacer una prueba por medio de la cual también tengas una salida. La palabra de Dios nos dice que fiel es Dios, que junto con la prueba siempre nos dará también la salida. Le damos gracias al Señor porque Él siempre quiere que crezcamos, que podamos subir espiritualmente, pero también Él nos quiere corregir en aquellas áreas que necesitamos la corrección.
Gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, maravilloso, poderoso. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a nuestra vida para traer claridad, para traer paz, tranquilidad y comprensión, Señor, de cómo es tu palabra, cómo lo que nos enseña tu palabra, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra porque, Señor, por medio de tu palabra podemos ver esa protección divina que tenemos de parte tuya. Podemos entender que, Señor, el enemigo no puede tocar nuestra vida a menos que nosotros nos salgamos de tu protección o a menos que nosotros tengamos o vayamos a pasar una prueba, Señor, por medio de la cual tú nos quieres bendecir. Dios, te doy la gloria, te doy la honra, te doy toda la alabanza en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora de la mañana su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien bendice sus vidas. Les bendigo, mis hermanos, y les invito para que este video, si fue de bendición para ti, le des los deditos arriba, el me gusta, comparte este video, también comparte este audio. Sé que será de bendición para alguna persona. Si quieres contactarte con nuestro ministerio, nuestro número es el 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.